Así como hay buenas zapaterías que te ofrecen una excelente calidad de piel a un excelente precio, también hay algunas que te ofrecen gato por liebre. O a veces solo hacemos compras impulsivas, estamos caminando en alguna plaza, vemos un par de zapatos en alguna tienda que nos parecieron estéticamente atractivos y los compramos. Nos parecieron atractivos, los compramos y no pensamos en los materiales de los cuales está construido este zapato, puesto que los materiales son sinónimo de calidad y muchas veces pasamos por alto este importante tema. El día de hoy te voy a compartir unos consejos para poder distinguir una piel auténtica y de esta manera que la compra que realices tenga el mayor valor posible. La manera correcta para poder distinguir un calzado de piel auténtica es con el olor. El olor del calzado es una manera infalible para poder determinar la piel auténtica. Como un buen catador de vino puede identificar la calidad simplemente con el aroma, de la misma manera la piel se puede identificar con esta técnica, se puede identificar de esta manera. La piel tiene un olor muy peculiar, un olor muy característico que ningún tipo de material puede replicarlo. Pueden llegar a replicar la apariencia, pero el aroma es algo que no puede replicar ningún material, ningún sintético. Es un aroma muy particular que no se puede imitar de ninguna manera. En contraste, el olor del sintético, cuando ya has tenido la oportunidad de oler y de reconocer un verdadero par de zapatos de piel, el olor sintético simplemente tiene un olor diferente. Es un olor como que a plástico, como si estuvieras oliendo, no sé cómo describirlo, como si estuvieras oliendo cualquier objeto inerte, como por ejemplo, este objeto que es totalmente inerte, nunca tuvo alguna pieza, algún material vivo en su consistencia, como si estuvieras oliendo algún objeto así inerte, algún objeto de plástico. Ese es el olor que tiene el caucho, simplemente es totalmente inoloro o un olor completamente diferente a la piel. La segunda forma para poder identificar la piel auténtica es las arrugas. Mira, la primera técnica, la que es la técnica del olor, es la técnica totalmente infalible. Con esta técnica no necesitas ninguna otra para poder identificar lo que es el aroma de un calzado de cuero auténtico. Es la máxima técnica para poder identificarlo. Sin embargo, si quieres conocer una segunda técnica para corroborar aún más lo que es la diferenciación, también está la técnica de las arrugas. Una piel de cuero auténtico por naturaleza se va a arrugar, incluso si pongamos o no pongamos hormas de madera. Esto es un tema aparte, pero independientemente de eso, la piel de cuero auténtico va a tener un ligero nivel de arrugas, un cierto nivel de arrugas. Eso es algo muy característico de la piel. En contraste, los sintéticos simple y sencillamente es una pieza que se mantiene siempre tiesa. No se producen arrugas por más que se utilice el calzado, no se van a producir arrugas en la superficie. O no se producen las arrugas, o son unas arrugas muy leves y son unas arrugas completamente diferentes. Cuando las personas que tienen la posibilidad de tener zapatos de piel en su colección son capaces, tendrías que tener zapatos de piel auténticos para poder distinguir esas arrugas características que forma un verdadero zapato de piel, que simplemente no las forman los zapatos sintéticos. Con base a estas características, ahora estás armado con herramientas adecuadas para poder identificar un par de zapatos de piel auténtica, para que de esta manera, antes de realizar una nueva compra en una boutique, puedas realizar la mejor compra posible para poder ofrecerle el mayor valor por tu dinero por esa compra. ¿Qué opinas de los consejos que he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo respecto de estas técnicas o conoces alguna otra técnica adicional para poder reconocer un zapato de piel auténtica? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, ok, ahora ya sé cómo identificar un zapato de piel auténtica, ahora con este conocimiento, ¿cuáles son las mejores marcas de zapatos que puedo conseguir aquí en México? En ese caso te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que platico acerca del top 5 de las mejores marcas de zapatos que se pueden conseguir aquí en México.